Buenos días, iglesia. Sean todos una vez más bendecidos en el más glorioso de los nombres, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno que están reunidos en esta mañana. Estamos juntos reunidos en esta mañana para alabar y adorar a nuestro Dios. Queremos darle la bienvenida a las personas que nos visitan en esta mañana y nos sentimos muy contentos con su presencia en medio nuestro. Hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas y hemos aprendido algunas cosas. Estamos en el capítulo 3. En Cristo hemos aprendido, en la Biblia hemos aprendido que en Cristo recibimos una nueva capacidad a través de la cual podemos agradar a Dios. Y la palabra de Dios nos ha estado enseñando a despojarnos de esas prácticas y actitudes que eran común y parte de la antigua manera de vivir de nosotros antes de ser cristianos, y vestirnos de un nuevo ropaje, quitarnos el ropaje sucio y revestirnos del nuevo que representa nuestra relación con Jesucristo. Aprendimos la semana pasada que el nuevo hombre se va renovando conforme a Jesucristo. Nos provee de una nueva manera de vivir. Nos provee de un nuevo conocimiento de Dios. Y también nos provee de una vida de igualdad. Aquí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, todos somos iguales. Nos bendice a todos por igual. Nos usa a todos por igual. Nos perdona a todos por igual. Gloria a Dios por las bendiciones que tú y yo tenemos al estar en Cristo. Pero Pablo ha estado insistiendo en despojarnos, quitar de nosotros esas prácticas pecaminosas y revestirnos de la nueva vida que representa Jesucristo. Cantamos hace un momento: Señor, dame más sabiduría. Pero la sabiduría que nosotros cantamos, que estamos cantando, es una oración a Dios. Es para conocer, para tener un conocimiento de la voluntad de Dios. Y que la práctica de la vida cristiana, lo que tú y yo vivimos en el día a día, sea para mostrar a Cristo. No para vivir la vida cristiana de acuerdo a lo que yo entiendo que es la vida cristiana, o dependiendo cómo yo me levante ese día. No, Señor, dame más sabiduría para yo mostrar a Cristo en el día a día. Cantamos: hoy me rindo, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti. Eso implica que yo estoy dispuesto a quitar el yo y que Cristo gobierne mi vida. Y que cada accionar del día, desde que me levanto hasta que me acuesto, es con el propósito y la convicción de mostrar a Cristo. No que me pase el día, un día más, me pasó un día más. No, es que cada día lo vivamos con un propósito para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Quiero invitarles a leer Colosenses capítulo 3. Vamos a leer del versículo 10 hasta el 14. Versículo 10 al 14. Aunque vamos a hacer énfasis en esta mañana en el verso 12 solamente. Pero leemos el versículo 10 hasta el 14 para ver el contexto. Colosenses capítulo 3, versos 10 al 14. Dice la palabra de Dios: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, Dios, porque queremos en esta mañana adorarte desde lo más profundo de nuestro ser. Queremos rendirnos ante ti. Por eso nosotros abrimos tu palabra y oramos para que el poder de tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para nosotros comprender lo que tú tienes para nosotros, Dios. Y que nosotros podamos entender que lo que tú tienes para nosotros es para que nosotros podamos vivir por ello, ponerlo en práctica cada día, Padre Santo. Llénanos del conocimiento de tu voluntad a través del poder de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La palabra de Dios, una vez más, nos está mandando, no una opción, nos está mandando a despojarnos de la antigua manera de vivir, de ese ropaje viejo, de ese ropaje sucio, pecaminoso, y revestirnos del carácter de Cristo. Pero miren aquí en el verso 12, ¿cómo ve Dios a los que están unidos a Cristo? Ya hemos explicado que cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, fuimos unidos a Él. Tú y yo ahora estamos en Cristo. Y en Cristo Dios nos ve de una manera preciosa y gloriosa. En Cristo Dios te ve de una manera diferente. Y el texto aquí, Pablo inicia esta parte mostrando cómo Dios nos ve a nosotros en Cristo. Y la verdad es para nosotros alabar y dar la gloria a Dios. Dice el verso 12, Colosenses capítulo 3, verso 12. Voy a leer ahora en la versión Las Américas. Entonces, como escogido de Dios, santos y amados. Esa palabra escogido ahí se usa para describir al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Pablo en 2 Timoteo 2:10 dice: todo lo soporto por amor a los escogidos, por amor a los cristianos, por amor al pueblo de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, Primera de Pedro 2:9 y el verso 10, el apóstol Pedro dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Un pueblo adquirido por Dios, dice el texto, por el accionar de Dios, por su inmensa misericordia, porque le plació a Dios, le agradó a Dios revelarse al hombre. Por iniciativa de Dios, sin méritos humanos, sin tus méritos, sin mis méritos, que ante Dios no sirven para nada. Todo por gracia. Todo un regalo de Dios, solo por gracia. Y todo aquel que pone su fe en Cristo está dentro de ese grupo escogido por Dios. Un pueblo santo con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de su luz, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren cómo ve Dios a aquellos que están unidos a Cristo. Pero dice también que Él nos ve como santos, nos ve como apartados para Dios, apartados del mundo con un propósito, llamados a vivir de una manera diferente a los que son del mundo. Tú y yo estamos llamados a vivir de una manera diferente. Ahora tú y yo somos posesión de Dios. Una vez más, Primera de Pedro 2:9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, apartada para Dios, pueblo adquirido por Dios. Amados hermanos, hemos sido llamados por el accionar de Dios con un propósito. Y cuando nosotros no actuamos diferente al mundo, arruinamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para ti y para mí.
Pero para que ese propósito sea una realidad, tú y yo tenemos que vivir a Cristo, mostrar a Cristo en el día a día. Todo cuanto tiene que ver con la salvación compete a Dios, pero la responsabilidad es tuya y mía. La responsabilidad es del hombre, con el propósito de vivir una vida para mostrar a Cristo. Pero también el texto dice que Dios no ve, escuche esto, amado hermano, como hijos amados. Al estar en Cristo eres amado de Dios. Eso es un privilegio. El Dios creador de los cielos y de la tierra está diciendo que al tú estar en Cristo eres un amado de Él, amado de Dios. Dice una vez más el texto, Colosenses capítulo 3, verso 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados. Esta posición de bendición solamente se alcanza al estar en Cristo. Jesucristo es el amado de Dios. En el libro de Mateo capítulo 3, verso 17, Mateo capítulo 3, verso 17, dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La voz del cielo del Padre diciendo, refiriéndose a Jesucristo, este es mi Hijo amado. Pero cuando tú y yo pusimos nuestra fe en Cristo, nos unimos a Cristo. Nosotros estamos unidos al Hijo amado. Y tú y yo, al estar unidos al Hijo amado, somos objeto del amor de Dios. Si estamos unidos a Cristo y Él es el amado, tú y yo somos objeto del amor de Dios. Amados por Dios. A los hermanos en Roma, en Romanos capítulo 1, verso 7, Pablo le escribió, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Amados de Dios. Primero de Pedro capítulo 1, quiero invitarle a buscar en sus Biblias. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 18. Versículo 18 al 20. Primero de Pedro capítulo 1, verso 18 al 20. Dice la palabra de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas incorruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Somos amados de Dios. Y eso es una bendición que tenemos al estar en Cristo Jesús. Por eso es que estar en Cristo es glorioso. Por eso nosotros nos llamamos cristianos. Cristianos no es un grupo religioso. Cristianos es aquellos que se han identificado con Cristo y muestran a Cristo en el día a día. Somos escogidos de Dios, apartados para Dios y amados por Dios. Esto es una gran bendición, amados hermanos, pero también al mismo tiempo es una gran responsabilidad que tú y yo tenemos. Una gran responsabilidad que al estar unidos a Cristo necesitamos, como mandato de Dios, mostrar a Cristo. Miren, esto no es una opción para el creyente. No es una opción para tu vida. Si tú piensas que puedes vivir la vida cristiana como a ti te place, estás viviendo tu vida, no necesariamente la cristiana, estás viviendo tu vida. La vida cristiana se vive día a día a través del conocimiento de la voluntad de Dios para mostrar a Cristo. Es la lucha, la batalla del creyente cada día. Que cuando me vean en el colegio, en el trabajo, en la universidad y me vean a mí, vean mi accionar, ese es diferente. Ese tiene algo diferente. Y ese algo diferente es Jesucristo. Ese algo diferente es Jesucristo. Ese creyente que está en identidad con Cristo debe revestirse
de ese carácter, esas virtudes de Cristo, con el propósito de mostrar al mundo el fruto de esa unión. Esas virtudes internas deben demostrarse hacia lo externo. Sería muy fácil vivir la vida cristiana si yo no tuviera que mostrar nada. Pero esa transformación interna debe mostrarse hacia lo externo. Hacia lo externo. Y en el verso 12, el apóstol Pablo nos da una lista representativa. No es que están todas las virtudes. Una lista representativa de virtudes que tú y yo tenemos que vestirnos, que tenemos que asumir en nuestras vidas cristianas, en el día a día. No es un ropaje que yo me quito hoy y me pongo otro. Me pongo uno de acuerdo a mi capricho. No, la palabra de Dios nos está diciendo que estas virtudes reflejan lo que es Jesucristo. Y si tú y yo queremos mostrar a Cristo, tenemos que llevarnos de lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que es verdaderamente lo que muestra a Cristo. Y este bosquejo está muy sencillo. Básicamente, incluso si yo decir la respuesta, ya ustedes pueden llenarlo, porque lo que hice fue tomar exactamente las virtudes que el apóstol Pablo, las 5 virtudes que el apóstol Pablo está mencionando aquí en el texto, para que podamos entender, que podamos visualizar ese ropaje, esa nueva vestimenta que tú y yo tenemos que asumir. En primer lugar, el creyente tiene que vestirse de una profunda compasión. Cada creyente, todo creyente, debe vestirse de una profunda compasión. Eso es misericordia. Dice el texto en el verso 12, revestidos de tierna compasión. Esa palabra compasión y misericordia es pasar por mi corazón la miseria de otro. Es pasar por tu corazón la necesidad de otro. Cuando se habla de la misericordia de Dios, es que Dios está pasando nuestra miseria por su corazón. La palabra misericordia es una palabra compuesta. Significa exactamente esto: pasar nuestra miseria por el corazón de Dios. Aquí es pasar la necesidad y la miseria del hermano por mi corazón. O sea, ser sensible a la necesidad que tiene mi hermano. Y con mucha frecuencia nosotros tendemos a ser indiferentes. Tendemos a ser muy duros con los hermanos, muy juiciosos con los hermanos, faltos de misericordia, especialmente con los que tienen necesidad. A veces somos con todo el mundo, pero es más marcado con el que tiene necesidad. Miren, hermanos, hay momentos en la vida, hay un momento en la vida donde lo que tú quieres recibir es el consuelo, es esa compasión del otro. Ese día tú quieres recibir, ese momento de tu vida tú quieres recibir esa compasión del otro. Tú necesitas que el otro te apoye, no que te golpee. Muchas veces los hermanos se caracterizan por estar criticando todo el tiempo. Son más críticos que compasivos, más juiciosos que compasivos. Es un momento importante que tú evalúes, porque cada una de estas virtudes nos van a golpear, porque están diciendo que esto representa el carácter de Cristo. Y si quiero mostrar a Cristo, tengo que ser compasivo. Y yo me debo preguntar, ¿y realmente estoy yo siendo lo compasivo que Dios me está demandando? ¿O yo estoy siendo lo compasivo que yo quiero, a mi discreción? Es compasivo como Dios está diciendo, pasar la necesidad del hermano por mi corazón, identificarme con su necesidad. Todos en un momento dado necesitamos sentirnos compasión, que sientan compasión de nosotros. Compasión no es sentir pena, no es de eso que estoy hablando. Es sentirme apoyado por mi hermano. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 3, verso 17. 1 de Juan,
capítulo 3, verso 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es la palabra de Dios que está diciendo esto. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Si tú ves que tu hermano tiene necesidad, y esa necesidad no solamente se basa en la parte económica, hay muchísimos tipos de necesidades que nosotros podemos ayudar al hermano. Si tú ves a tu hermano con necesidad, que tu hermano necesita que tú ores por él, no que lo critiques, que ores por él, que lo apoye. Tú no sabes lo que está pasando en el corazón de ese hermano, tú no sabes lo que él está viviendo en este momento. Tú te llevas de lo externo, pero ese hermano necesita de ti en ese momento. Y cuando tú le apoyas, tú estás mostrando el carácter de Cristo. Él está viendo en ti a Cristo. Ahora, cuando tú le golpeas, cuando tú lo criticas, cuando tú lo dañas, entonces no estamos mostrando el carácter de Cristo. Como le decía al principio, esto va a chocarnos a todos. Porque la vida cristiana es mostrar a Cristo. Y el texto nos está diciendo que mostramos a Cristo en primer lugar cuando nosotros somos compasivos. Cuando somos compasivos. Un corazón compasivo lo vemos en el buen samaritano. El relato del buen samaritano en la Biblia. Uno que decidió socorrer a otro a pesar de las diferencias sociales, culturales, religiosas. Quitó todas las barreras que los hombres levantan y decidió ayudar a esa persona que tenía la necesidad. Los creyentes no debemos ser indiferentes al sufrimiento, sino debemos preocuparnos por suplir esa necesidad que tiene mi hermano. Por suplir la necesidad que tiene mi hermano. No criticar. Le está pasando esto, por esto, por esto y por esto. Él se lo tiene merecido. No. Hay una parte que tenemos que dejársela a Dios. El papel nuestro es apoyarlo. Cada una de estas virtudes tienen que ver con la relación unos con otros. Si se van a dar cuenta, cada una de esas virtudes tienen que ver con mostrar a Cristo unos con otros. Entonces, en primer lugar, en el verso dice que debemos ser compasivos. En segundo lugar, esa compasión debe manifestarse en la práctica siendo bondadoso. En segundo lugar, los creyentes debemos ser bondadosos. Dice el verso una vez más: santos y amados y revestidos de tierna compasión y bondad. Bondad. Una persona bondadosa es una persona que procura aliviar la situación difícil que vive su hermano. No solo se conmueve por la necesidad del hermano, sino que hace posible por ayudar al hermano. Yo recibí una lección de esos pequeños detalles que Dios usa para golpear tu vida, para marcarte, para enseñarte. Y recibí una lección hace algunos días de una hermana que me dijo que fuera a pasar a buscar algo por su casa para suplir la necesidad de otro. Y yo sabía que esa hermana me estaba dando lo único que tenía. Y era en dólares. Escuche bien, era en dólares. Una hermana que yo sé que tiene la necesidad de los dólares. Y me dijo, usa esos dólares porque yo no los necesito. Y cuando yo salí, yo tuve que estacionar el vehículo y me quedé pensando, Dios mío, Señor, pero ¿cómo tú tomas los pequeños detalles para darte una lección de vida? Y a veces el que más necesidad tiene es el que más lección te da. Y recordamos la lección de la viuda que dio todo lo que tenía. A veces Dios usa esos pequeños detalles para marcar nuestras vidas. Pero miren cómo yo estoy recordando y resaltando la actitud de esa hermana que fue bondadosa. No
se auxilió del dinero de otro para ayudar. Ella tomó lo único que tenía para ayudar, hermano. Lo único que tenía para ayudar. Y no estoy hablando del texto bíblico de la viuda. Estoy hablando de una hermana de esta iglesia que está aquí presente en esta mañana para la gloria de Dios. Esa hermana me dio una lección de vida de lo que significa ser bondadoso, ser sensible a la necesidad del otro. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, verso 10. Gálatas capítulo 6, verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe, a los creyentes, nosotros unos con otros. Hacernos bien unos con otros. Que no haya mala fe entre nosotros. Que no haya zancadillas entre nosotros. Que esas críticas salgan del vocabulario nuestro. Que sea una actitud de apoyarnos unos a otros con un corazón bondadoso. Con el deseo de que nos vaya bien, que le vaya bien a mi hermano, que usted quiere que le vaya bien al otro, que usted quiere que me vaya bien a mí, que yo quiero que le vaya bien a usted. Como un cuerpo del cual Cristo es la cabeza. El bondadoso no se enfoca en que si el otro tiene mérito o no tiene mérito. Que si el otro merece que se le ayude o no merece que se le ayude. El corazón bondadoso identifica la necesidad y ayuda. No está investigando. Déjame ver si es verdad que él necesita. El corazón bondadoso identifica la necesidad y ayuda. Y yo sé que muchos de nosotros hemos sido usados, engañados. Y a veces esto reprime en nosotros el dar. Pero yo quiero invitarle, amados hermanos, a que no perdamos la oportunidad de ser de bendición a otros. El juicio debemos dejárselo a Dios. El accionar es nuestro. El accionar es nuestro. Si identificamos una necesidad, si en la iglesia se levanta una necesidad, es para que todos pongamos el enfoque en esa necesidad y resolver esa necesidad. Unos con otros, como una gran familia de amor que somos, y queremos honrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tercer lugar, una tercera virtud, un tercer ropaje que usted debe ponerse es de la humildad. Dice el texto, revestido de tierna compasión, bondad y humildad. El humilde tiene que ver con tener un concepto correcto de sí mismo. Como dijo Pablo en Romanos, que ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. Correcto. Es un corazón rendido a la voluntad de Dios. Ese ropaje de humildad que tú y yo tenemos que ponernos es que nos hace reconocer que tú y yo estamos lejos del ideal de Dios. ¿Sabían que a veces sentimos que estamos y yo estoy haciéndolo correctamente ante Dios? La humildad nos hace ver que estamos lejos del ideal de Dios, que soy un pecador, que tengo faltas, que tengo debilidades, que no me creo el mejor cristiano, que no me creo el santurrón. Es reconocer que lo que soy es por la gracia de Dios, que lo que ocurre en mi vida es por Dios. Que si Dios te usa es porque lo hace, no por tu habilidad y por tu conocimiento. Es por lo que Dios hace. Cuando tú estás enseñando, te asignan a enseñar a un grupo o a la célula una lección. Al principio tú tienes cierto temor y podré y oras a Dios. Y al final de la enseñanza te das cuenta que sí pudiste. Y los hermanos comienzan a decirte, wow, qué bendición, qué bien lo hiciste. No te creas que fuiste tú que lo hiciste.
Si te crees que lo hiciste tú, entonces tienes que trabajar fuertemente con el revestirte de la humildad. Lo que hiciste fue Dios que lo hizo a través de ti. Dios lo hizo a través de ti. Todo el mérito es para Dios. El humilde da todo el tiempo, todo el mérito y todo el reconocimiento a Dios. Todo el tiempo, todo el mérito y todo el reconocimiento a Dios. Nada para uno, todo para Dios. Todo para Dios. En cuarto lugar, la cuarta virtud, el cuarto ropaje que debo ponerme es el de mansedumbre. Es la humildad llevada a la práctica. Dice el texto una vez más: revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre. Y cuando nosotros escuchamos la palabra mansedumbre o manso, pensamos en una persona débil, en uno que es flojo, en uno que usted puede hacer con él lo que usted quiere, y ese es un bobón. Ese es un manso, el pobre muchacho. Nada que ver con mansedumbre. Nada que ver con mansedumbre. ¿Por qué nada que ver con mansedumbre? Porque nuestro Señor Jesucristo fue manso. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, verso 29? Mateo 11, 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesucristo, la Biblia lo está definiendo como un hombre manso. Yo le pregunto a ustedes, ¿piensa usted que Jesucristo era un hombre débil de carácter? ¿Un flojón? ¿Cree usted que ese era Cristo? Pero la Biblia está diciendo que él era manso. Una persona mansa es aquella que puede tener control sobre los momentos de ira. Escuche bien, uno que puede tener control sobre los momentos de ira. Uno que no se comporta de forma áspera, no es agresivo, no es arrogante. Y una de las características que Pablo dice que debe tener el líder en 2 de Timoteo 2:5, cuando dice que el líder debe corregir a los que se oponen a la enseñanza con mansedumbre. Con mansedumbre. La mansedumbre es la disposición de espíritu con la que el creyente acepta y reserva el trato y el propósito de Dios para su vida sin discutirlo, solamente lo acepta. Mansedumbre. ¿Cuánta mansedumbre necesitamos nosotros? ¿Cuánta mansedumbre necesitamos? Dice la Biblia una vez más que Cristo era manso. Y si estamos unidos a Cristo y tenemos que mostrar a Cristo, entonces esta es una virtud que tú y yo debemos mostrar. Saquémonos de la mente, del chip que tenemos en la mente, que manso es aquel tipo que es flojo. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con una actitud correcta para controlar su cuerpo en el momento que lo provocan. Gloria a Dios por esto. Y por último, la última virtud en el contexto, no significa que no hay más virtudes, pero en el texto, la última virtud que encontramos es la paciencia. La paciencia, dice el texto: revestido de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Hay dos palabras que se usan en el Nuevo Testamento para paciencia. Pero la que el apóstol Pablo, de esas dos, la que el apóstol Pablo está usando aquí en Colosenses capítulo 3, verso 12, es aquella persona que tiene control sobre sí misma para no reaccionar de manera violenta cuando es provocado. Uno que es capaz de resistir las ofensas. Paciencia no tiene nada que ver con durar mucho tiempo comiendo o con durar mucho tiempo haciendo oficio. Qué paciente ese hombre, qué paciente es. Eso no tiene nada que ver con eso. Nada que ver, pero usamos esa palabra y la aplicamos.
Paciencia es una persona que no se aira fácilmente. Es uno que no se enoja fácilmente con la provocación del otro. Con mucha frecuencia somos provocados, somos diferentes unos a otros aquí en la iglesia. Con mucha frecuencia somos provocados. Con mucha frecuencia somos provocados aún en el hogar. Pero la palabra de Dios nos está mandando a revestirnos de estas virtudes, no en la iglesia. Es en todos los lugares que nosotros estemos. Y en el lugar posiblemente que pasamos más tiempo, donde más discutimos, donde más situaciones tenemos, es en el hogar. ¿En ese hogar? Hombres, mujeres, hijos. Hay que forrarnos de estas virtudes que muestran a Cristo. Esta es una persona tolerante, lo opuesto al que es mecha corta. Hay personas que son mecha corta. ¿Usted sabe cuál es el mecha corta? Aquel que se sale del grupo de WhatsApp por pique y borra. Y usted se pregunta, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ese es un mecha corta. Una persona que no es capaz de quizás de aguantar que se hable una crítica, no soporta absolutamente nada y de repente la palabra de Dios está diciendo que tenemos que revestirnos de paciencia. Porque vamos a estar chocando unos con otros porque somos diferentes, carácter diferente, manera de pensar diferente. Somos diferentes. Lo que nos une es Cristo. Lo que nos une es Cristo. Cristo hace la diferencia en nosotros. Cada una de estas virtudes representa el carácter de Cristo, representan a Cristo, definen a Cristo. Quizás alguno de ustedes está diciendo, o ha dicho, o dice, bueno, yo no cojo corte, a mí el que me la hace me la paga. Yo no le aguanto a nadie. La vida cristiana se vive a la manera de Cristo, mostrando a Cristo. La otra manera de vivir es otra cosa que no es cristianismo. El cristianismo se vive mostrando a Cristo, porque tú y yo estamos unidos a Cristo ahora, estamos en Cristo. Y el conocimiento que necesitamos de Dios y por el cual oramos y cantamos hace un rato como una oración a Dios, es que Dios nos llene de ese conocimiento de su voluntad para yo mostrar a Cristo cada momento de mi vida. Cada instante de mi vida yo poder mostrar a Cristo. Pero para mostrar a Cristo yo tengo que sacar el yo. El yo que quiere tomar control y poner a Cristo. El yo que quiere ofender y poner a Cristo. El yo que se quiere imponer y poner a Cristo. Es Cristo que hace la diferencia en nosotros, amados hermanos. Es Cristo que nos une como cuerpo, que nos mantiene unidos unos a otros. Es Cristo. Y nosotros somos una gran familia de amor que honra a Dios. Honrar a Dios es dar gloria a Dios con mi accionar diario. Que honra a Dios. Quizás al igual que yo, usted tiene dificultades con alguna de estas virtudes, de este ropaje que la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que ponernos. Y yo reconozco que tengo que trabajar con algunos de ellos también. No puedo ser indiferente y cerrar mis oídos y mis ojos a la necesidad que yo debo cambiar. Porque yo soy el primero que debo cambiar. Y posiblemente tengo que cambiar en los 5. Y nada más dice 5, posiblemente tengo que cambiar en los 10. Cada día, desde que me levanto, Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad para yo mostrar a Cristo. Mi Dios, yo solo no puedo. Reconozco que yo soy débil y que solo no puedo. Ayúdame.
No pretendo vivir la vida cristiana en base a mis fuerzas, Dios. La quiero vivir en base a tus fuerzas. Así nosotros podemos comenzar a vivir y a mostrar a Cristo en cada circunstancia de la vida. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana.